Hoy venimos hasta el pueblo de Centelles, Barcelona, para recorrer su vía ferrata. Dejamos el coche en la zona habilitada y seguimos las marcas hasta la cabecera. Esto nos llevará unos 10 minutos. Esta vía está formada por 4 tramos bien diferenciados, todos con sus correspondientes escapes. Empezamos por el primero, llamado Quicarell, considerado K2, y donde nos encontramos el cartel del Grupo Excursionista de Centelles, con la fecha de inauguración de la ferrata. En este primer tramo tendremos que superar unos 70 metros. Un corto tramo vertical nos sitúa en una faja. Superado, nos espera otro tramo más aéreo y vertical, donde encontraremos algún pequeño desplome. Recordar que esta ferrata está considerada para iniciación, aunque hay algunos tramos al final que están considerados como muy complicados, y no todos pueden superarlos. Llegamos al final de la primera parte. Ahora toca caminar un poco, siguiendo los puntos rojos y las fitas. Enseguida, cruzamos una valla electrificada para ganado, que hay que dejar siempre cerrada. Empieza el segundo tramo. Subimos unos metros y nos encontramos un flanqueo hacia la izquierda, que al poco nos situará en el puente. Si no queremos hacer este paso, podemos seguir rectos e ir por debajo del puente, siempre asegurados con el cable de vida. Hasta hace poco, con sus 69 metros, era el más largo de la península, pero actualmente ya ha sido superado. No obstante, siempre impresiona a los que lo recorren por primera vez. Esta instalación es uno de los principales reclamos del recorrido, pero si venimos en fin de semana podemos estar mucho tiempo para poder pasarlo, ya que hay una gran acumulación de aficionados y se suele tardar una media de 4 minutos por persona en pasarlo. Las vistas de dron son impresionantes. Una vez hemos pasado todos, flanqueamos un poquito hacia la izquierda y enseguida bajamos al camino donde nos encontraremos un buzón, en el cual podemos dejar nuestra opinión. Ahora nos espera una consecución de flanqueos muy largos, que a veces, pese a ser sencillos, parecen inacabables. Esta parte es la que da nombre a esta vía, Baumes, que significa cuevas abiertas en catalán. Un destrepe nos sitúa en el camino, pero a los pocos metros tendremos que volver a subir en una parte que si no utilizas el cable de vida y solo buscas agarres naturales, tiene bastante dificultad. Más flanqueo hacia la izquierda hasta que llegamos al tercer tramo, donde está la bifurcación. Hacia arriba, escape, y si bajamos vamos a buscar la variante del Esperó, catalogado como K5, o sea, muy difícil. Pero si no lo tenemos claro, siempre tenemos la opción de la variante de Tosquera, que es un paso fácil por unas escaleras metálicas. Una vez en la base, los que quieren comen un poco para coger fuerzas, ya que este tramo es bastante duro.
Empieza muy vertical hasta un punto un poco desplomado y donde encontraremos a faltar una grapa, por lo que tendremos que utilizar agarres en la roca, que no son nada fáciles. Si la cosa se complica, nos pueden echar una cuerda desde arriba. Una vez superado, sigue un flanqueo hacia la derecha, donde los agarres son tan escasos que prácticamente todo el mundo tiene que agarrarse al cable de vida. Al poco, un nuevo tramo vertical con un poco de desplome pondrá a prueba nuestros brazos. Hemos terminado el tercer tramo y se ha puesto a llover intensamente, por lo que para acabar este vídeo he tenido que coger imágenes de hace varios años, grabadas con una cámara de muy inferior calidad a la que llevo hoy. La cuarta y última parte del recorrido empieza en un tramo vertical desplomado, hasta que llegamos a una barra horizontal a la que han soldado una escalera al final. Al salir de aquí encontraremos dos pequeños desplomes que acaban de machacar nuestros brazos. Para rematar, un último desplome de unos 4 metros nos sitúan en la parte más alta y final del recorrido. Solo nos queda una hora de bajada por la carretera o bajar por el barranco rapelando. En mi opinión, vía apta para iniciación siempre y cuando no se hagan los tramos difíciles, imprescindible para amantes de este deporte.